Israel ayuda a los grupos terroristas e incluso tiene generales del ejército israelí comandando y liderando a los grupos terroristas desde el principio, de Al-Qaeda, del ISIS, etcétera, y de todo como se llame, siempre son los mismos, liderados, armados por Israel. Múltiples veces se demostró que estos terroristas asesinos de civiles y de cristianos utilizaban armas israelíes y utilizan armas estadounidenses. Israel, Estados Unidos y luego también en otras partes los aliados, es decir, Arabia Saudita en primer lugar y también mucho menos otros aliados de Estados Unidos e Israel, son los que crearon el Estado Islámico terrorista, ISIS, Al-Qaeda, etcétera, y lo dirigen y lo utilizan. Lo utilizaron para atacar a Siria, solo que ahí Rusia intervino y no pudieron. Hezbollah, al cual tildan de terrorista, tuvo una de las mayores victorias en contra del ISIS, en contra de Al-Qaeda, o sea que lucha contra el terrorismo islámico asesino que corta, rebana cuellos, etcétera. Entonces, estos grupos asesinos fueron guiados, dirigidos por Israel, Estados Unidos, esa es la verdad. Así que esta revelación pues nos dice que Israel es la verdadera bestia, la bestia del Apocalipsis, la cual, como dice Apocalipsis, tenía que regresar, porque Israel es el único estado que existió en la antigüedad, dejó de existir y que ha regresado. Así como dice el Apocalipsis, la bestia ya no existe, o sea que cuando se escribió el Apocalipsis la bestia ya no existía, y efectivamente cuando se escribió el libro del Apocalipsis, que fue más o menos hacia finales del siglo I, ya el reino de Judea y el antiguo reino de Israel, o sea el antiguo Estado de Israel, ya no existía. Y dice, tenía que regresar la bestia para ir a perdición. Entonces, el Estado de Israel ha regresado, pero no para quedarse ni para siempre, mucho menos, sino para ir a perdición junto con aquellos que adoran a la bestia, o sea, los que adoran a Israel, lo que dicen, ¿quién podrá contra la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ellos? O sea, ¿quién como Israel? ¿Quién podrá contra Israel? Así dicen los que idolatran a la bestia, ¿no? Pero la bestia no es solo Israel, sino que también es Estados Unidos. Así es, Estados Unidos es la segunda bestia del Apocalipsis, la cual es también el mismo espíritu del falso profeta. Es decir, el falso profeta significa el que pretende hablar con el Espíritu de Dios. Por ejemplo, todos esos que pretenden hablar de la Biblia, todos esos protestantes, ellos pretenden hablar de la Biblia, pretenden hablar con el Espíritu de Dios. Desde el momento en que pretenden explicar la Biblia, están pretendiendo tener el Espíritu de Dios. Pero si no lo tienen, significa que son falsos profetas, ¿no? Eso es lo que significa. Por lo tanto, ¿cómo se hace para ver si una persona tiene o no tiene el Espíritu de Dios? El capítulo 4 de la carta de San Juan, apóstol, nos lo dice. En el versículo 2 y 3, o también 1, 2 y 3, dice, aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, ese es Espíritu de Dios. Y el Espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en la carne, o que lo rechaza, que Jesús ha venido en la carne, el Espíritu, ojo, no aquel persona, sino el Espíritu. Ese no es el Espíritu de Dios, el que rechaza que Jesús ha venido en la carne. Por lo tanto, esto de que Jesús ha venido en la carne implica necesariamente a María, su madre. Por lo tanto, los que rechazan a María no tienen el Espíritu de Dios, está claro, ¿no? Entonces las fuerzas ideológicas que rechazan a María, o sea, el protestantismo, no es el Espíritu de Dios. Y sobre todo los que rechazan, por ejemplo, las imágenes de Jesucristo que muestran a Jesucristo cargando la cruz, o sea, sufriendo por nosotros en la cruz, y como un niño, como todos nosotros, nacido, o sea, venido en la carne, ¿no? Como un hombre verdadero, entonces, que fue un niño y todo lo demás. Entonces, eso es lo que muestran las benditas imágenes de la Iglesia Católica y de otras iglesias como la Iglesia Ortodoxa, y esas son las que te dan garantía de que la Iglesia Católica tiene el Espíritu de Dios, precisamente porque esas imágenes representan aquello que el Espíritu de Dios afirma y dice, por lo cual se reconoce que es el Espíritu de Dios. Entonces, esto es así según la Biblia, para que abramos los ojos y nos demos cuenta y no escuchemos mentiras que andan repitiendo esos poderes malditos para engañar a la gente y llevarlos a la idolatría
de la bestia. La bestia es el Estado de Israel, que es idolatrado por esos grupos fanáticos susodichos cristianos, que se dicen cristianos, pero como vemos claramente son anticristos. También a Estados Unidos lo idolatran, ¿no? Pero Estados Unidos, precisamente por pretender no solamente tener el poder político, sino también por pretender tener el poder espiritual, es la bestia. Es la segunda bestia que está descrita de esta manera en el capítulo 13 de Apocalipsis. 2 cuernos tiene la segunda bestia. Y Estados Unidos siempre ha tenido 2 partidos políticos, ¿no? El demócrata y el republicano en toda su historia. 2 cuernos, tal y cual. Y parecen del Cordero, o sea que parece el Cordero, o sea, Jesucristo, el Cordero de Dios, pero habla como el dragón. O sea que Estados Unidos es un país que pretende parecerse al Cordero, o sea, que pretende hacerse parecer a Jesucristo, o sea, que pretende que la gente lo vean como un país cristiano y hasta como Jesucristo mismo, o sea, en vez es Estados Unidos Jesucristo prácticamente para estos idólatras de las bestias. Entonces, tal como decía la canción de Bad Religion, grupo punk de los años 90, American Jesus, we have got the American Jesus, ¿no? Es la ideología del mismo país, Estados Unidos, aunque en realidad hay mucha gente de otros lugares en ese país, en Estados Unidos, que a lo mejor no tienen nada que ver, pero es la ideología como se propone Estados Unidos en el mundo, como el bien, como los buenos, etcétera. Eso es típicamente de las peores dictaduras y como el comunismo, fascismo, siempre se proponen como los buenos. Los comunistas dicen somos los buenos, los gringos dicen somos los buenos. Ambos son malos, esa es la verdad. Ambos son los malos y son la misma cosa, comunismo de Estados Unidos, porque tan cierto es esto, y lo voy a demostrar con hechos antes de que te des cuenta. Por otro lado, Estados Unidos financió la revolución comunista bolchevique en Rusia en 1917. Los banqueros de Wall Street, en conjunto con los banqueros alemanes, financiaron a los comunistas bolcheviques de 1917 y también financió y mantuvo a la URSS, Estados Unidos, así como lo oye, por 70 años. No solamente, también financió banqueros estadounidenses, ingleses y también unos rusos financiaron a Mao y lo pusieron en el poder, a Mao Zedong, otro dictador comunista que hizo de China un país comunista. También fue Estados Unidos que puso a Fidel Castro en el poder, inútil que continúen diciendo que no, pero es que fue así del todo, 100%. Estados Unidos le hizo un embargo total a Batista para favorecer a Fidel Castro, que no se sabe de dónde obtuvo las armas, si la isla estaba aislada y con un embargo, pero las obtuvo. Entonces prácticamente también financiamiento. Entonces nos damos cuenta también, si vamos a buscar todas las dictaduras de este mundo, no solo las latinoamericanas, también las dictaduras de Hitler, Mussolini, etcétera, todas ha estado detrás, o el MI5, la CIA, Wall Street, siempre es ese poder. Ese es el poder de la bestia que engaña al mundo y que es el mismo poder de la primera bestia y también de la ramera. El falso Jesucristo, Estados Unidos, es siempre el poder de la ramera, de la bestia y del anticristo, ¿no? Se hace pasar por el cordero, pero habla como un dragón. Dice, deja caer fuego del cielo, ha bombardeado medio mundo, Estados Unidos, y también dice que tiene el poder para imponer a todos una marca para comprar y vender. Efectivamente, el único país que puede hacer eso es Estados Unidos de América, porque tiene el dólar no es solamente su moneda, el dólar es el punto de referencia monetario mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos controla todas las rutas de comercio marítimo mundiales. Últimamente tienen un problema, la ruta del Ártico ha sido la primera ruta que ellos no controlan, aunque ya la están controlando, acaban de mandar un montón de militares al estrecho de Bering y por el otro lado al mar de Barents. Prácticamente esas son las 2 bestias del Apocalipsis, Estados Unidos de América y el Estado de Israel. No solamente el Estado de Israel, los israelíes son Gog y Magog, no son los judíos. Sí, dicen ser los judíos, pues son los judíos en el sentido de que son judíos conversos al judaísmo, pero, o sea, son otros pueblos que se convirtieron al judaísmo, y eso es un fenómeno que se viene dando desde 2 o 3 siglos antes de Cristo, cuando muchos pueblos como los fenicios, como los bereberes del Marruecos y también otros más adelante, pueblos se convirtieron al judaísmo, a la religión del judaísmo. Entonces, no son los judíos que se fueron de allí, a menos que no hablemos de los cristianos, sino, o sea, que los primeros cristianos que eran judíos de ahí.
verdaderos de ahí, de Palestina, o sea, de Judea, ¿no? Que hay. Entonces eran otros pueblos de otros lugares que se convirtieron a la religión judaísta, o sea, que tenían ese interés. O sea, la religión judaísta se vio envuelta en ese interés de otros pueblos que estaban interesados, se convertía en una vocación más universal que luego se llega a explicitar mucho más con la nueva y eterna alianza, que es la alianza para siempre, que es la iglesia, que es la que Jesucristo hace, que es la iglesia única, una sola iglesia para todos los siglos siempre. Esa es la iglesia de Jesucristo, o sea que es una sola, no son varias, no son muchas. O sea, donde tú ves que hay una religión que se basa en muchas iglesias, ya esa es una falsa religión, una falsa, todo eso es falso. Tan simple y como eso. Así que cuando te vienen a hablar esos protestantes, cualquiera que sea su nombre, siempre van a ser falsos. Y es así porque están oponiéndose a la palabra de Jesucristo, una sola iglesia. Y por lo tanto, y también le hablan de la Biblia, y en cambio es la iglesia, es por medio de la iglesia y no por medio de la Biblia y la lectura de la Biblia que se da a conocer la divina sabiduría. No, señores, no es por medio de la lectura de la Biblia, sino por medio de la iglesia. Y esto lo dice, adivina quién, pues la Biblia. Entonces la Biblia dice que no es la Biblia, no es por medio de la lectura de la Biblia que se da a conocer la sabiduría de Dios, sino por medio de la iglesia. Entonces es importante la iglesia, no eso de ponerse a leer la Biblia y que tenga una relación directa con Dios, no, es por medio de la iglesia. Así es la voluntad divina, así es la voluntad de Jesucristo, y eso es lo que hay que decir para quitarle el ego a esas personas que creen andar enseñando la verdad y en cambio en realidad son instrumentos del demonio. Y como vemos es una cuestión política, ¿no? El Estado de Israel es la bestia del Apocalipsis porque dejó de ser en los tiempos exactos como está ahí en la Biblia y ha regresado. Por lo tanto ha regresado para ir a su perdición. ¿Cuándo la bestia regresaría? Dice ahí en el capítulo 17 de Apocalipsis, tenía que ser apoyada por 10 cuernos. Es decir, dice, los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han comenzado a gobernar. Es decir, que no hacen parte del primer periodo de la bestia, ni tampoco hacen parte de ese periodo en cual la bestia ya no existe. Pero dice, obtendrán poder, gobernarán junto a la bestia por una hora, es decir, por un tiempo corto, cada uno de esos 10 reyes gobernará junto a la bestia. O sea, ¿cuándo? Cuando la bestia regresará. Es decir, que son 10 gobernantes, la gente habla que no, que 10 casas reinantes de no sé qué, son 10 gobernantes que han gobernado junto al Estado de Israel, ¿no? Y esos 10 gobernantes no puede que referirse a otros, sino a 10 presidentes estadounidenses. Entonces, bien, ¿qué podrían ser? Como primero, Eisenhower, y algunos dirían que Truman, ¿no? El que tiró la bomba atómica, pero los que dicen eso no conocen un hecho, el hecho de que Truman no apoyó la creación del Estado de Israel. Estados Unidos no fue el que creó el Estado de Israel, podrían ser los ingleses, pero más aún que los ingleses fue Stalin, fue Rusia. Pero ¿por qué Truman, que quería apoyar a los israelíes, no los apoyó? Porque Inglaterra le prohibió que apoyaran a los israelíes. Si quería recibir todas las bases de Inglaterra en el mundo, los gringos, los estadounidenses no tenían que apoyar a Israel, porque Israel le había hecho un atentado terrorista en el Hotel King David